Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo estamos? Mi gente bendecida, preciosa de este tu canal, Sol Tarot. Tu amiga Jenny te saluda, te bendice, te agradece siempre tu constancia, tu presencia, estos momentos que podemos compartir, estos momentitos de vida, estos momentitos que podemos inspirarnos mutuamente a nivel energético. Muchas gracias. Como no podía ser, hoy un día tan importante, 12 de octubre. Por supuesto, mañana tenemos nuestra esperada canonización de nuestros santos venezolanos, doctor José Gregorio Hernández, nuestra madre Rendiles. Pues vamos a ver qué nos trae el tarot. Y vamos a agradecer mucho, mi gente, vamos a agradecer mucho. Esta va a ser una lectura muy fuerte, muy potente, ya lo estoy sintiendo, pero vamos a ella, muy esperada por mí. Claro que sí, vamos a empezar. Tenemos aquí a Santa Rita de Casia. No es extraño que en las lecturas de Venezuela se haga presente siempre nuestra Santa Rita de Casia, que es la patrona de las causas imposibles. Es la patrona de las causas imposibles. Ella nos dice que es milagrosa, sus oraciones crean poderosos canales de posibilidades, y claro que sí, hoy día en Venezuela lo estamos viviendo. Vamos a seguir barajando. Hoy día lo estamos viviendo, mi gente bella, mi gente hermosa. Venezuela en este momento está atravesando un portal bastante duro, bastante fuerte hacia la evolución, y todos lo sabemos, no es un secreto para nadie. Más unidos y más fortalecidos que nunca, mi gente. Más unidos y más fortalecidos que nunca. Tenemos aquí el mundo. Arcano de oráculo número 29. 9 y 2, 11. Número maestro. El mundo. En este particular oráculo, que es el oráculo de la energía, el mundo significa una apertura total. Una apertura total, un conocimiento muy amplio, global, de ahora mismo. Ya nombraremos y agradeceremos, vamos a agradecer ya a nuestras entidades divinas, a nuestras divinidades, al celestial entero, por ese nombramiento, nuestra María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Claro que sí, gracias Padre, gracias, gracias, gracias. Yo sé que a todos se nos ha encogido el corazón, se nos ha expandido, se nos ha vuelto a encoger, se nos ha vuelto a expandir millones de veces. Yo no sé cómo terminamos en un infarto de emoción, claro que sí. Y me gusta mucho que salga el mundo con la energía del 11, porque es un número maestro. Es un número maestro y es algo que me causa particular, me llama la atención particularmente, porque hablando del número maestro me hablan del 11, del 22, números, no voy a decir el 33 porque en el calendario no está el 33, pero números que tengan consecución maestra. Bueno, mi gente, vamos a seguir abriendo las cartas. Vamos a seguir abriendo las cartas. Hoy el tarot se abre ante nosotros como un espejo de nuestra alma colectiva. Un portal de verdad que muestra no solo lo visible, sino lo que vibra detrás del destino. Nada de lo que estamos viviendo es casualidad, mi gente. Ni el caos político, ni las caídas, ni las señales que llegan desde los cielos. Todo corresponde a un orden superior. Y en este punto del camino, 3 señales mayores van a confirmar el renacimiento. Están confirmando el renacimiento espiritual de nuestra nación. Claro que sí. Vamos a empezar. Gracias, gracias, gracias. Tenemos aquí la sacerdotisa, la suma sacerdotisa. Qué belleza, qué momento tan, por así decirlo, sagrado a nivel de tarot. La suma sacerdotisa nos habla del búho, del conocimiento, de la sapiencia, de las fuentes de aguas que corren, del libro abierto, del libro del conocimiento eterno, la coronación en oro y rubíes rojos. Nos habla de la prosperidad, del avance, de la economía fructífera, sobre todo a nivel de mente, a nivel de estabilidad, de terreno. La sacerdotisa no nos habla de carreras, de velocidad,
nos habla de asentamiento, de paz y sobre todo de saber lo que se está haciendo. Precisamente aquí es donde viene y donde entra el Premio Nobel de la Paz a nuestra María Corina Machado. Gracias a su perseverancia, a su paciencia, y no solo la de ella, la de todo un pueblo, la de todos los venezolanos, la de ese aplomo, ese saber hacer, ese saber vivir, esa sangre que se permite respirar aún debajo del agua, aún en situaciones en las que es imposible respirar. El venezolano respira, el venezolano vive, el venezolano trasciende, el venezolano hemos aprendido a transmutar las energías con mucha sabiduría. Hemos aprendido a creer en nosotros. Hemos aprendido resiliencia. Y tenemos en las manos nuestro poder de seguir adelante y de seguir avanzando. Te estoy hablando de que las señales están completas, mi gente. Ya es un ciclo que se cierra por completo para Venezuela y se apertura otro. Tenemos el mundo que me habla mucho, Santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles, la suma sacerdotisa en el tarot. Mi gente, estamos ahora mismo en un momento bastante profético en Venezuela. La rueda de la fortuna ha girado, mi gente bella. Canonización de nuestro doctor José Gregorio Hernández y la santificación de la Madre Candelaria de San José Rendiles. Mi gente, tenemos las energías a nuestro favor girando en este momento. La fortuna está a nuestro favor. La rueda de la fortuna gira para Venezuela, gira para el encuentro con nuestra prosperidad, con nuestra luz. Vamos a ser y vamos a seguir siendo los principales protagonistas de este momento en que estamos ahora mismo, todos más unidos que nunca. Todos más unidos que nunca. Es muy potente la energía, mi gente. Tenemos aquí la emperatriz. Fíjate algo, qué belleza. La sacerdotisa, rueda de la fortuna y la emperatriz. Ya la emperatriz nos habla del parto que se ha dado. Ya se han roto aguas, ya el parto se ha dado, ya las flores han dado fruto, ya los árboles han dado frutos, flores. Vienen los frutos en este momento. Es momento de que va a haber otro acelerón. Las energías están indicando otro acelerón, pero como que con más potencia y con más fuerza. Y eso sí es verdad que va a venir con un estruendo que nos va a dejar estremecidos a todos. El mundo está esperando este momento, el mundo lo está esperando. Aquí esta canonización, el Vaticano, la emperatriz tiene mucho que ver con el Vaticano, con el emperador y con el sumo sacerdote. Son energías muy potentes a nivel de santidad, a nivel de santificación, a nivel de energías que se están moviendo en Venezuela en este momento, a nivel de limpieza, muchas aguas limpiando, claro que sí, Santa Rita, muchas aguas limpiando, ángeles, arcángeles, seres guías espirituales haciendo lo que ni se pueden imaginar para levantar a nuestro país. En el fondo de la baraja tenemos el colgado. Viene un cambio de perspectiva. Me gusta el colgado en esta situación porque viene un cambio de perspectiva, un cambio total del cristal de los lentes con los que estamos viendo la realidad. Mi gente hermosa, mi gente bella, preparémonos para lo que viene porque vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes, tenemos que prepararnos todos y cada uno de nosotros para la nueva Venezuela que va a nacer, que ya ha nacido, que está ya parida, que ya está parida, mi gente. Ya el parto se hizo, el parto está. Ahora hay que ver el cambio de visión que vamos a tener que tomar todos y cómo vamos a tener que colaborar todos y cada uno de nosotros dando lo mejor de sí, lo mejor de nosotros y colaborando a la reconstrucción del país. Claro que sí. Vamos a recoger acá estas cartas. No me quiero extender mucho, pero es una energía bastante potente. Vamos a cerrar. Saben que cada vez que se abre o se cierra un mazo de tarot, un oráculo, hay que barajarlo porque es un portal que se abre y un portal que se cierra. Y hay que agradecer siempre. Nunca debemos dejar los portales abiertos, mi gente, porque nunca sabemos aquello que se pueda colar. Siempre se agradece y se bendice y se cierra ese portal. Vámonos acá directamente al tarot con todos los arcanos mayores y menores. Vámonos allá. Mi gente bella, mi gente hermosa, yo sé que estamos todos agradecidos por estas bendiciones,
por las cosas que están sucediendo, por nuestro Nobel de la Paz, porque es nuestro, es nuestro. A todos nos corre por la sangre, a todos nos corre por la sangre estos momentos hermosos que está viviendo Venezuela, momentos de potencia, de poder, momentos de que el mundo sepa, del mundo sepa dónde está Venezuela, quién es Venezuela, quiénes somos los venezolanos. Si a alguien le quedaban las dudas, pues a estas alturas, en el rincón más recóndito del planeta, ya tienen que estar diciendo, oh, Venezuela, ¿dónde es eso? Vamos a ver qué es. Si es que hay alguna persona en el planeta que no sepa qué es Venezuela. Tenemos aquí justicia. Mira cómo estamos de energías femeninas. Suma sacerdotisa, emperatriz, justicia. Mi gente, aquí se recibe lo que se da. Afortunadamente, en este caso, a mí, yo no me alegro nunca del mal ajeno. Yo soy una persona, ya ustedes me conocen, que no guardo rencor, odio en mi corazón. Simplemente que se haga la justicia, la justicia, la justicia, la justicia. Pero la justicia llega para estos criminales, porque no tienen otro nombre, que han tenido secuestrado nuestra patria. Arcano número 11, te estoy diciendo, energía del 11, energía de números maestros, 11 y 22, no sé por qué me están diciendo tanto, 11 y 22, pero el 11 ya salió 2 veces, suma 11 y 11 da 22. 22 de octubre, algo puede estar ocurriendo el 22 de octubre, no sé, vamos a esperar a ver qué pasa. Justicia, justicia kármica, justicia divina, consecuencias de actos que se cobran. Aquí hay disputas legales, la ley se impone, la verdad sale adelante, la honestidad y la integridad se hace presente. Han querido vender a Venezuela, la han vendido durante muchísimos años, nos han vendido a trocitos, a pedacitos, a peso, nos han vendido por peso y nos han querido vender en paquetes y en combos, como si fuésemos producto de una cadena de comida rápida y barata. Pero se les acabó el chiringuito, se les acabó el juego, se les acabó. La honestidad se hace presente, la integridad y la verdad. Porque la justicia, aparte de divina, también es justicia terrenal. Sí, señor, para Venezuela. Reina de bastos, vivacidad, buen sentido de los negocios, buen sentido de la oportunidad en este instante. Mi gente bella, mi gente hermosa, se está teniendo comunicaciones, convenios, contratos que se están firmando, confianza, muchas previsiones. Muchas previsiones, nos hablan de nuestra hermosa María Corina, claro que sí, una mujer atractiva, magnética, madura, una mujer amable, inteligente, una mujer leal, generosa, segura de sí misma y altamente competitiva, altamente competente, que está en los ojos del mundo. ¿Y cómo no estarlo? Sí, tiene el galardón del Premio Nobel de la Paz. Todo lo que ha hecho esa mujer para llegar hasta ese punto, para llevar a Venezuela hasta este momento, una reina de basto, una reina de acción, que este premio ahora mismo a ella le está dando la oportunidad y el empujón que le hacía falta para seguir dando los pasos necesarios para terminar de abrir los caminos que se tenían que abrir en Venezuela. Es una reina empoderada, protegida, poderosa, con una visión amplia de mundo y de cómo se manejan las cosas, no solo dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Me gusta mucho, tenemos aquí, wow, nuevo de copas, realización, momentos que se realizan, puros sí, puras cosas energéticamente positivas. Aquí los deseos se hacen realidad, mi gente, se realizan los sueños, se cumplen, felicidades, alegrías, cumplimientos de sueños, positividad, optimismo, satisfacción y éxito para Venezuela, mi gente. Este mes de octubre no va a terminar sin que nos demos un abrazo enorme, grande, en libertad. Las cartas, no me gusta hablar de épocas, de tiempos, de fechas, porque sabes que es delicado, pero con la cantidad de arcanos mayores que hemos manejado y las energías como se han manejado, ciertamente hay... vamos a estar escuchando a nivel de noticia, y ya lo habíamos dicho en este canal hace ya bastantes, 2 o 3 programas anteriores, lo del premio Nobel, lo de las premiaciones, todo eso lo habíamos estado hablando. Pero bueno, yo no voy a estar sacando lo que, imagínate tú, porque gracias a las conexiones y guías espirituales,
canalizamos bonito, canalizamos en verdad y en realidad y se manifiesta lo que deseamos gracias a las oraciones, no solo mías, sino también las de ustedes, las de ustedes. Aquí el 9 de copa nos habla de realización de sueños, cumplimiento de palabras, triunfo, confianza. Me gusta mucho. Triunfo, confianza. Y también nos habla de, a la parte de justicia, fíjate algo muy importante. Ya vamos para allá. Este régimen no solo ha estado asediando dentro del continente americano, que ya bastante daño que ha hecho. Ha llevado sus dificultades. Ha llevado cambios negativos de circunstancias, pérdidas, sensación de abandono, de recesión financiera más allá del continente. Me están hablando de Europa, parte de Europa. Sí, señor, esto va a llegar más allá de nuestras fronteras. Por eso es que no ha sido tan rápido como nosotros queremos, porque esto es una caída total. No solo cae Venezuela y las dictaduras de nuestro hemisferio, sino que también un cáncer que hizo metástasis hacia parte de Europa. No tengo que explicarles más a qué parte de Europa es, donde ya uno de ellos había estado haciendo convenios con Venezuela, vamos a hablar claramente, Zapatero de España había estado haciendo convenios con Venezuela, pero se le acaba, está defendiendo, ahora mismo intentan mantenerse en pie. Gran parte de lo que es la izquierda española está temblando porque saben que tienen las manos muy manchadas de lo que es el oro negro, llamado así de Venezuela. Oro negro en los dos sentidos, por las economías del petróleo y por el oro que brilla en amarillo. Así que esta gente, y por el polvo blanco, la harina que tanto les gusta. Mi gente, aquí van a salir a la luz muchos negocios turbios, mucha oscuridad, mucha cañería se levanta, no solo por parte del régimen, sí señor, no solo por parte del régimen, sino también por un reinado, aquí tenemos un reinado que también va a caer, no tan rápido, pero va a caer detrás de la dictadura. Va a caer un reinado en Europa, un reinado que se ha mantenido y sea un reinado, una presidencia, un sistema que se quiso instaurar, se instauró y ha hecho mucho daño también en Europa, en España. Sí, señor, sí, mi gente, aquí viene una caída, una movida bastante fuerte, quizás el tiempo se alargue precisamente por esto. Tenemos aquí abajo Caballero de Copas, vienen expresiones, viene movimiento, propuestas, ofertas, invitaciones a avanzar, invitaciones a crecer, a prosperar. Eso es lo que nos viene a Venezuela, mi gente. Ahora mismo Venezuela es como la niña bonita de la fiesta, que todos quieren bailar con ella, que todos quieren hacer negocios con ella, todos quieren compartir con ella, todos quieren hablar con ella. Pero un momento, la niña bonita de la fiesta va a poner a la gente en fila. En fila, primero uno y después el otro. Si queremos conversar, conversamos. Si me interesa lo que me dices, pues mira. Pero este es un momento de lluvia. Caballero de Copas nos habla de lluvia de oportunidades y de examinar bien y tener el tiempo para hacerlo, tener el tiempo para tomar buenas decisiones. Viajes, nos habla también el 9 de Copas de viajes, de invitaciones, de salidas, de compras, de movimientos, de mucha estrategia, de mucho mundo, mucho movimiento de mundo, mucho contacto con el mundo, mucha gente queriendo ir a Venezuela. No solo los que somos nativos, sino también la gente que quiere conocerla, quiere saber qué es Venezuela. El que no sabía, pues ahora lo sabe y va a saber más de ello, lo cual trae riquezas, trae prosperidad y abundancia. Mi gente bella, mi gente hermosa, la invitación es la misma, a no perder la fe, a seguir adelante. Mira los milagros que podemos conseguir estando unidos, juntos, subiendo las energías, manifestando eso que tenemos en el corazón, esa savia fuerte, bonita, esa madera buena de la que estamos hechos los venezolanos, mi gente. Esa madera buena no solamente es para estar estancada, es para manifestarla y sacar muy buenas cosas de ellas. Me están indicando que saque una carta del oráculo de las deidades femeninas. Tenemos aquí a Shekinat. Shekinat es la presencia de lo divino femenino, claro que sí.
Nunca mejor cierto, lo divino femenino está presente. En el centro de todo hay luz, yo soy esa luz. Shekinah nos habla de la presencia divina femenina, de la sapiencia, la suma sacerdotisa, la justicia. Qué belleza, la emperatriz Santa Rita de Casia, nuestra hermosísima Madre Candiles. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias por estas energías. Espero que esta lectura te haya gustado tanto como a mí. Yo tenía un poquito de recelo para hacerla, pero ya me siento feliz. Ha salido muy bonita, muy en sintonía, en sincronización con nuestra evolución, mi gente hermosa, mi gente bella. Espero que te guste. Un besito, un abrazo y hasta la próxima.